En esta clase vamos a hablar sobre la legislación ambiental salvadoreña. Para comenzar, vamos a definir cuáles son los indicadores de logro que nos van a dirigir u orientar a lo largo de esta clase. El indicador dice: discutirás, analizarás e interpretarás con interés el título 1 de la Ley de Medio Ambiente vigente en El Salvador. Discutirás, analizarás e interpretarás con interés el capítulo 1, 2, 3 y 4, o sea, primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que se resume en ANP. Investigarás y explicarás los objetivos de la finalidad de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de todo lo que se encuentra alrededor de un organismo vivo. Todos necesitamos de las plantas, todos necesitamos de los animales, así como también dependemos en gran manera de los fenómenos atmosféricos. Dependemos de factores abióticos como el agua, dependemos de minerales como el calcio, como el hierro. Dependemos en general de todo lo que provee la naturaleza para un buen estado de la salud humana. Cuando hablamos de cuidar el ambiente, estamos al mismo tiempo hablando de cuidar la vida del ser humano, y no solamente la vida del ser humano, sino también de todos los organismos que están alrededor de nosotros. Para que exista una regulación sobre la conducta de las personas con respecto al ambiente, existe una ley del medio ambiente. Recordemos que una ley lo que hace es regular la conducta de las personas, normar las acciones y al mismo tiempo prevenirlas de que si no se cumple con la ley, pues habrán consecuencias. Por lo tanto, una ley del medio ambiente es necesaria en un país como el nuestro, en el que hemos sido nosotros mismos depredadores de nuestros recursos. ¿En qué consiste la ley del medio ambiente? En primer lugar, vamos a mencionar que tiene 116 artículos. La primera parte de la ley habla de las disposiciones generales, y luego la segunda parte habla de las disposiciones especiales, para terminar en la tercera parte con la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal en caso de infringir lo que la ley establece. Esta ley fue emitida por decreto legislativo número 233 de fecha 2 de marzo de 1998, fue publicada en el Diario Oficial número 79 en el tomo 339 de fecha 4 de mayo de ese mismo año. Y entonces, ¿cuál es el objeto de la Ley de Medio Ambiente? El artículo 1 de la Ley de Medio Ambiente dice que la presente ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República, que se refiere a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales que permitan manejar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, así como también normar la gestión ambiental, pública y privada, y la protección ambiental como obligación básica del Estado, los municipios y los habitantes en general. Asegura la aplicación de los tratados o convenios internacionales celebrados por El Salvador en esta materia. En el artículo 2 de la Ley de Medio Ambiente encontramos algunos principios básicos que los he puesto en este esquema para sintetizar la idea que nos dan, pero tú puedes leer la ley y definir más en detalle cada uno de estos principios. En primer lugar, comenzamos por acá. El primer principio es que todos tenemos derecho a un ambiente sano. Por lo tanto, es obligación del Estado proveer los medios y los mecanismos para que ese ambiente sea sano y saludable. Es por eso que tú ves a los alcaldes
preocupados por enviar el camión recolector de basura y llevarlo al relleno sanitario. Esa es una obligación que tienen las autoridades de proveerte este servicio, pero también es una obligación del ciudadano pagar para que ese servicio se lleve a cabo. Cuando pagamos nuestro impuesto que tiene que ver con los desechos sólidos, estamos cumpliendo de alguna manera con esta ley, porque estamos facilitándole a la autoridad el hecho de que pueda cumplir también con la ley y trasladar los desechos hacia un lugar adecuado. Necesitamos entonces estar en un ambiente sano y saludable. Aquí entonces viene una pregunta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estás en un lugar donde una persona está contaminando el ambiente y violando la ley? Te planteo el ejemplo. ¿Qué tal si, por ejemplo, en tu trabajo tu vecino o tu amigo o tu compañero pasa fumando todo el día? Él te está contaminando el ambiente. Te está violando el derecho al artículo 2 de la Ley de Medio Ambiente, al derecho a un ambiente sano y saludable. Por lo tanto, es obligación de todo ciudadano cumplir el artículo 2 y si alguien le viola ese derecho, exigir que se le respete. Pero bueno, en el artículo 2 también se habla del desarrollo sustentable, es decir, que el desarrollo económico, el progreso económico y social de un país como el nuestro no puede hacerse o llevarse a cabo causándole gran daño al ambiente, sino que el desarrollo económico y social e industrial de nuestro país tiene que ir de la mano con políticas y con medidas que tengan que ver con causar el menor impacto en el medio ambiente. Es por eso que se deben exigir, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas. Es por eso que se debe de tener digamos, la clasificación de los desechos. Hay muchas cosas que no se están cumpliendo aún por nuestra falta de conocimiento y por nuestra falta de conciencia, que al mismo tiempo por nuestra falta de educación. Entonces, en esta ley se abordan estos principios básicos. El segundo, decíamos, es el desarrollo sustentable del país. Ningún progreso económico debe estar por sobre el medio ambiente. Es decir, que antes de construir una carretera, se debe valorar si la construcción de esa carretera no va a causar un impacto demasiado severo sobre el ecosistema. En teoría esta ley es así, pero también sabemos que no siempre se cumple porque existen en algunos casos, ¿verdad?, negocios que hacen entre millonarios y la ley pues queda en el olvido. Pero la ley ahí está. El uso sostenible de los recursos es el tercer principio. Cuando hablamos del uso sostenible de los recursos es porque se regula, por ejemplo, la tala de árboles para leña. No puede uno ir a un lugar con un corvo y venir con el montón de leña, porque eso es un daño al ambiente. No se puede. Entonces las autoridades, como principio básico de esta ley, dice todos debemos de tomar conciencia de que los recursos son limitados y que por lo tanto debemos hacer uso restringido, usar los recursos para lo necesario. Entonces, el tercer principio, ¿verdad?, uso sostenible de los recursos. El cuarto principio en los que se basa el artículo 2 es la modificación de hábitos de consumo. Esto es bien interesante porque parte de la contaminación ambiental tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestros comportamientos. Por ejemplo, de un tiempo acá se ha observado que las personas van al supermercado, pero llevan una bolsa para traer sus comprados. Antes cada quien venía con el montón de bolsas, pero ahora ya está a disponibilidad bolsas reciclables para que las personas vayan con su bolsa reciclable, la llenen y ya no estén desechando bolsas plásticas. Modificar hábitos de consumo. También en la modificación de hábitos de consumo, la producción de residuos, de botellas plásticas, todo eso se está regulando. La gente está empezando a reciclar y con eso se están modificando hábitos de consumo. También principio de acción y de precaución.
el quinto principio en los que se basa la ley del medio ambiente, el principio de acción y precaución. Eso quiere decir que todos los ciudadanos debemos estar vigilantes de cómo está nuestro ambiente. Debemos de actuar en favor de no dañarlo y también debemos de actuar en favor de prevenir que ocurra un desastre en la naturaleza. Y el otro principio, que sería el sexto, es responder por los daños causados. Toda persona es responsable del impacto que causan sus acciones en el ecosistema. Así es que ya se han visto casos, por ejemplo, de empresas que contaminaron el ambiente y tuvieron que pagar millonarias multas al Estado. Y no solamente eso, sino que buscar la forma de resarcir los daños en el ecosistema, cosa que no siempre es posible, porque cuando afectas la vida de organismos y microorganismos, pues no los puedes reponer de ninguna manera. Estos serían los principios básicos en los que se basa la ley del ambiente. Derecho a un ambiente sano, número 1. Desarrollo sostenible. Uso sostenible de los recursos. Modificación de hábitos de consumo en la ciudadanía. El principio de acción y precaución. Responder por la responsabilidad ciudadana sería esto, que es responder por los daños causados al ambiente. Continuamos entonces con el estudio y observamos ahora en la Política Nacional del Ambiente, que son dentro de esta ley el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5. El artículo 3 dice que la Política Nacional del Medio Ambiente deberá guiar la acción de la administración pública, central y municipal en la ejecución de planes y programas de desarrollo. Fíjense bien que cada institución, tanto del gobierno central como de los municipios, debe llevar a cabo planes y programas de desarrollo basados en la Política Nacional del Medio Ambiente. Por eso, si no me equivoco, en cada alcaldía hay un departamento o una oficina de medio ambiente, porque se debe tomar en cuenta el ambiente del territorio que controla esa alcaldía. El artículo 4 dice que se declara de interés social la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Este artículo es fundamental que tú lo consideres, porque el territorio en el que tú te mueves, el espacio en el que tú estás, es de interés social. Es decir, que tú no puedes causar daños en el ecosistema porque al mismo tiempo lo estás causando no solo a ti, sino a todo tu entorno. Por lo tanto, fíjate bien, la protección y el mejoramiento del ambiente tienen que ver desde no tirar basura en la calle, no lanzar un objeto que pueda causar contaminación, no dejar que se acumulen basuras en la calle. Hoy con esto de la pandemia, las mascarillas no se deben dejar tiradas en todas partes, porque es de interés social la protección y el mejoramiento del ambiente. El artículo 4 también, en términos generales, te está diciendo que la autoridad va a regular que se cumpla, que si violas o si contaminas, mejor dicho, el ambiente, o si dañas el ambiente, si violas la ley, entonces se te va a aplicar una sanción porque lo que has dañado es de interés social. Por eso cuando vayas a una montaña, cuando vayas a un bosque, cuando vayas a la playa, cuando vayas al mar, ten cuidado de mantener un comportamiento adecuado que no dañe el ambiente, porque el lugar en el que estás es de interés social. También el artículo 5 dice que hay una serie de definiciones y de conceptos tales como área frágil, contaminación, contaminante, que el artículo 5 nos va a definir. Es bueno que agarres la ley, que la descargues de internet y leas el artículo 5 para que veas cómo se definen algunos términos, algunos conceptos que son muy útiles para saber. En el módulo, en tu libro de texto, aparecen también algunos de esos conceptos que, como son bastantes, no se pueden poner en esta presentación, pero sí te menciono algunos conceptos básicos de este artículo 5. Por ejemplo, se habla de lo que es un área frágil. Un área frágil, por ejemplo, puede ser un arrecife de coral. Un área frágil puede ser la ribera de un río. Un área frágil puede ser las faldas del volcán de San Salvador. Un área frágil puede ser un mini bosque. Un área frágil puede ser, por ejemplo, el bosquecito de allá de los Planes de Renderos.
el pequeño bosque que se arma cerca de la Puerta del Diablo. Un área frágil, por supuesto, que es la zona del Plan de la Laguna, donde se encuentra el Jardín Botánico. Un área frágil es el lago de Ilopango. Un área frágil es el lago de Coatepeque. Un área frágil es el volcán de Santa Ana, el volcán de Izalco, el Cerro Verde. Todas estas son áreas. ¿Por qué son áreas frágiles? Porque son áreas que debemos de conservar y que si no tenemos cuidado podemos deteriorar el ambiente peor de lo que ya lo tenemos. También define el concepto de compensación ambiental, es decir, que si causa un daño, entonces la sanción va a ir de acuerdo al daño que haya cometido. También el artículo 5 define categóricamente el concepto de contaminación y de contaminante. Ya sabemos que la contaminación pues, es el resultado de los contaminantes en el ambiente, y un contaminante pueden ser sustancias gaseosas, líquidas, sólidas, que están dispersas en el ambiente, ya sea en pequeñas partículas o en grandes cantidades, pero que causan un impacto en los seres vivos y deterioran también al mismo tiempo el ecosistema. Cuando un país está contaminado, la vida en ese país no es buena, la gente se enferma cada rato, los animales están muriendo, etc. También se define el concepto de daño ambiental, ¿verdad? Un daño ambiental puede ser que, por ejemplo, una máquina corte todos los árboles de una montaña y arruine todo para construir casas. Pero también un daño ambiental es que tú vas al lago de Coatepeque, te tomas una gaseosa en lata, te la terminas y la dejas tirada a la orilla del lago. Ese también es un daño ambiental. Daño ambiental es que dejes tiradas todas tus cosas, bolsas plásticas, botellas y cosas en lugares donde nadie va a llegar a recolectar y por lo tanto va a acumularse y va a causar daño. Estas basuras llegan a los organismos vivos y causan mortandad y causan un gran impacto en el ambiente. Te hago conciencia en este punto. El artículo 5 te dice que es un daño ambiental. Anda y léelo, pero sobre todo, compórtate adecuadamente en el lugar donde te encuentras. Lo otro es el desarrollo sostenible. Otro concepto que he mencionado ya, que está dentro de los principios de la Ley de Medio Ambiente. El desarrollo sostenible es un concepto muy claro y muy amplio. Tiene que ver con que ninguna inversión para desarrollo urbano, por ejemplo, se puede llevar a cabo si no va primero acompañada de un impacto ambiental. Por ejemplo, se dice que se va a construir un aeropuerto nuevo en nuestro país. A todos nos emociona. Bueno, no a todos, pero sí a la gente que viaja le emociona que va a haber un nuevo aeropuerto, porque les van a aterrizar en San Miguel o en La Unión, no sé en dónde, y todo va a estar pues, más cerca de ellos. Pero ese aeropuerto, estaba viendo yo en las noticias, lleva primero un estudio de impacto ambiental. Es decir, que la autoridad, no solo porque quiere hacer un aeropuerto lo va a hacer. No, la autoridad está buscando, por un año prácticamente le van a dar secuencia a un estudio de impacto ambiental. ¿Con qué objetivo? De ver que la construcción no deteriore el ecosistema. Siempre hay un deterioro, recordémoslo bien. El lugar donde vos vivís, la casa donde vos vivís, fue parte de un bosque. Allí se deterioró el ambiente. El problema de nuestro país es que la gran sobrepoblación que tiene, estamos por construir por todos lados. Y eso nos está causando también un terrible impacto. Pero bueno, les mencionaba lo del aeropuerto. Les menciono que vi en las noticias que están haciendo el estudio de factibilidad, tanto económica como de impacto ambiental, para echarlo a andar. Y de ese modo me he fijado, por ejemplo, también que ustedes lo han observado, que en las carreteras hacen los dos carriles que van hacia un lado y otros dos carriles que van en el lado contrario, el sentido contrario, pero en medio queda un pequeño bosquecito, una especie de cuneta por donde se desagua todo, ¿verdad? Las lluvias, pero al mismo tiempo ahí ponen árboles y con el tiempo la carretera está quedando con árboles a un lado y árboles al otro.
Esos árboles allí sembrados están procesando el CO2 que emiten los carros que pasan. Por lo tanto, es muy buena idea que hayan árboles en las carreteras. Bueno, también el otro concepto que se desarrolla es el concepto de educación ambiental. Observemos en esta imagen cómo los vecinos de esta colonia han ido a tirar la basura en donde les dio lugar. Ese me parece que es un parque y ahí está el montón de basura tirada. Esta foto es tomada en El Salvador. Veamos, proceso de formación ambiental ciudadana, formal o no formal e informal, eso es la educación ambiental, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección, conservación o restauración y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Justamente de eso se trata este contenido en este momento, de que tomes conciencia de que debes cuidar tu entorno, tu ambiente. No vivas en medio de tanta basura. Ahorita mismo si estás escuchándome y ves que hay basura por ahí al nomás terminar la clase, anda, recógela, ponla donde la tienes que poner y espera el camión recolector, que ellos lo llevan al relleno sanitario. Pero no hagamos acumulamientos de basura en nuestra colonia. Pasando por la colonia me doy cuenta, ¿verdad? Por las residenciales me doy cuenta que la gente toda saca la basura a la esquina y de poco a poco vas viendo en cuestión de 3-4 horas un tremendo cerro, un promontorio lleno de basura que ahí está criando moscas y está generando una gran contaminación. No debemos hacer eso. Deberíamos de disponer, por ejemplo, de bolsas plásticas destinadas a la basura, amarrarlas bien y esperar que venga el camión y dárselas a ellos. Hay gente que no gasta en bolsas para la basura y saca sus desechos así, al aire libre, papeles de baño y todo a la esquina. Y tú puedes ver que aquello se lo lleva el viento. No. Una manera educada de deshacernos de nuestros desechos es ir a comprar bolsas para la basura que ya están hechas de material reciclable, por cierto, guardar allí en las bolsas negras, amarrar bien para que no se críen animales y darla al camión recolector. Eso debe ser lo correcto en materia de educación. Y si vas a un lugar, a un centro comercial o a un parque y te comes una golosina, no tires la basura en la calle, en la esquina, en el pasaje, en el corredor, sino que busca el depósito de basura y pon la basura en su lugar. El estudio de impacto ambiental es el otro concepto que nos define la ley de medio ambiente. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Es un instrumento de diagnóstico, evaluación, planificación y control constituido por un conjunto de actividades técnicas científicas realizadas por un equipo multidisciplinario destinados a la identificación, a la predicción y al control de los impactos ambientales, sean positivos o negativos, de una actividad, obra o proyecto durante su ciclo de vida y sus alternativas, presentado en un informe técnico y realizado según criterios establecidos legalmente. Aquí intervienen estudios de suelos, estudios de aire, de calidad del aire, estudio de contaminación del agua. Por ejemplo, si se quiere construir una mina para extraer minerales, extraer oro, bueno, el estudio de impacto ambiental determina que eso, supongamos, no es adecuado para el municipio y entonces no se hace. Pero no es solo por decir que no, sino que se debe hacer un análisis del bosque, del manto acuífero, de la calidad del aire, de la calidad del suelo. Si la construcción no va a derrumbarse y a matar un montón de gente que trabaje dentro de ella, todo eso lo hace el estudio de impacto ambiental. En nuestro país existen lugares que son destinados para la conservación y la protección de la flora y fauna, denominadas áreas naturales protegidas. Y para su control y su administración existe una ley, la llamada Ley de Áreas Naturales Protegidas, que en algún momento en clase anterior hemos estudiado cuáles son algunas de esas áreas. Por mencionar algunas, tenemos el bosque El Trifinio,
el bosque El Imposible, nuestros lagos y ríos como el río Lempa, montañas que tienen ciertos bosques o zonas como el Playón en la zona de las lavas de Quesaltepeque que resultaron por la erupción del volcán de San Salvador en 1917. Y así pues tenemos diversos lugares que están dentro de las categorías de áreas naturales protegidas. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Esta ley tiene en primer lugar una lista de considerandos, que son como las definiciones que vienen a justificar el por qué existe esta ley. Luego tenemos en el artículo 1 el objeto de la ley, en el artículo 2 se menciona el ámbito de aplicación de la ley, y luego se va desarrollando la ley en una forma detallada y completa, dando por ejemplo la declaración de interés social, las competencias y atribuciones, y el sistema de áreas naturales protegidas, entre otros elementos que tiene la ley en cuestión. El artículo 1 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas dice que la presente ley tiene por objeto regular el establecimiento del régimen legal, administración, manejo e incremento de áreas naturales protegidas con el fin de conservar la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales a través de un manejo sostenible para beneficio de los habitantes del país. Pero quiero que nos detengamos un poco con el fin, dice, con el fin de conservar la diversidad biológica. Ese es el objetivo fundamental de las áreas naturales, ¿verdad? Conservar la diversidad biológica, asegurar el funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad de los sistemas naturales. ¿Ya? Entonces, es una ley que prioriza la vida. La vida, no solo la vida humana, sino la vida de plantas y animales en el entorno ambiental que corresponde en esta área natural protegida. Entonces, el artículo siguiente, el artículo 2, dice que el ámbito de aplicación de la presente ley es el territorio nacional, especialmente las áreas naturales protegidas declaradas y establecidas como tales con anterioridad a la vigencia de esta ley y las que posteriormente se establezcan. Entonces, ese es el ámbito de aplicación, todo el territorio nacional, de modo que esta ley protege flora y fauna de todas partes, incluyendo las que se llegan a parar frente a tu ventana en el arbolito, ¿verdad? Allí todo esto está protegido por la ley. Luego dice, declárase de interés social el establecimiento, manejo y desarrollo de las áreas naturales protegidas que forman parte del patrimonio natural del país. Este artículo es bien interesante porque al declararlo de interés social significa que cualquier acción que una persona como ente individual realice dentro de una zona de área natural protegida puede ser juzgada y ventilada en un juzgado porque ha violado, digamos, un lugar que es de interés social. No puedo llegar, por ejemplo, al bosque El Imposible y comenzar a quemar un montón de matorrales porque pues me dio la gana y allí quiero hacerme una champa. No puedo porque es de interés social. Lo que no es mío pues es de todos en ese caso. Y veamos qué más viene en el artículo. El artículo 4 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas define algunos conceptos. Son varios, los invito a leerlos, pero yo he sacado los que consideré que tienen que ver más con el tema que estoy desarrollando, con la legislación ambiental. En primer lugar, el artículo 4 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas define el área de conservación como el espacio territorial que contiene áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, corredores biológicos y zonas de influencia en interacción. Luego, el otro concepto es el concepto de área natural protegida, parte del territorio nacional de propiedad del Estado, del municipio o entes autónomos o de propietarios privados,
legalmente establecida con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y la restauración de la flora y fauna silvestre y los recursos conexos. Luego está la gestión de las áreas naturales protegidas. Todas las actividades que se realizan dirigidas a la administración, manejo y desarrollo de las áreas naturales protegidas para la conservación de las mismas, su diversidad biológica y demás recursos naturales. Estos son algunos de los conceptos que se desarrollan en el artículo 4 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Todas nuestras leyes tienen una sección donde te definen los conceptos. Te invito a que las leas por tu cuenta. Se pueden descargar de internet desde el sitio web de la Asamblea Legislativa y poder leer por lo menos los artículos que definen los conceptos importantes. Estamos viendo en esta imagen la entrada al Parque Nacional Montecristo, allá en departamento de Santa Ana, en el municipio de Metapán. Esta calle, ¿verdad?, hacia allá te lleva por todo el bosque. Son alrededor de 14 o 15 kilómetros hacia la zona de los Planes, una caminada tremenda en calles empinadas, polvorientas, pero con unos paisajes increíblemente bonitos. Recomiendo visitar sobre todo en época de diciembre este Parque Montecristo, que tiene un clima excepcional, tiene un río, tiene unas panorámicas muy bonitas del departamento de Santa Ana. Bueno, y ya me emocioné. Aquí les muestro otra imagen de cómo son los senderos dentro del parque. Solo tengo una imagen aquí disponible. El Parque Nacional Montecristo es un área natural protegida, una de las más importantes en la zona que le llaman el Trifinio. Estos son bosques de pinos a los lados y el clima es helado, bastante helado. Hay que andar bien abrigado porque hace mucho frío. Dormir allí es pero muy interesante, muy bonito por el frío. Y estos senderos te llevan hacia el Trifinio. Si tienes suerte, vas a ver cruzarse los venados por estos caminos, cruzándose de una parte del cerro a otra, mientras uno está a veces por ahí. Incluso cuando ven el vehículo pasar, se quedan paraditos y se corren después. Experiencias que uno tiene cuando visita los bosques. Aquí tenemos otra ley que tiene nuestro país, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Vean, tenemos que cuidar animales y plantas porque nuestro país tiene la ventaja de estar en una zona tropical. Tenemos de toda clase de fauna, pero no tenemos la educación para conservarla. Veamos qué dice el artículo 1 de la ley. La presente ley tiene por objeto la protección, la presente ley tiene por objeto la protección, restauración, manejo, aprovechamiento y conservación de la vida silvestre. Esto incluye la regulación de actividades como la cacería, la recolección y comercialización, así como las demás formas de uso y aprovechamiento de este recurso. Fíjense bien, es una ley que viene a dar protección a animales y plantas, incluso sus crías, como lo vamos a analizar. La Ley de Conservación de Vida Silvestre en su artículo 2 dice que se entiende por vida silvestre las especies de la diversidad biológica que viven y se reproducen independientemente de la acción humana, así como aquellas especies introducidas a nuestro país que logran establecer poblaciones reproductivas libres, ya sean estas terrestres, acuáticas o aéreas, residentes o migratorias, y las partes y productos derivados de ellas, excepto las especies de animales y plantas domésticos o agrícolas, ganaderos o pesqueros, siempre que estos dependan del hombre para su subsistencia. En otras palabras, una tilapia criada en un estanque para la venta no se considera especie de vida silvestre, pero una tilapia, un pez tilapia, una tilapia que se encuentra en el río Lempa libre,
sin que nadie la haya criado para que esté allí, esa es vida silvestre. Cada pájaro que llega a tu casa, cada abeja que llega a tus flores es vida silvestre. Tú no lo criaste ni es tu mascota, llega allí porque allí encuentra comida. Entonces, vida silvestre es todo organismo que se desarrolla sin la acción del ser humano. Entonces estamos con esta ley que protege estas especies. El artículo 3 dice que la vida silvestre es parte del patrimonio natural de la nación y corresponde al Estado su protección y su manejo. ¿Has visto tú que existe una policía, verdad? Hay una policía del medio ambiente, que cuando alguien comete una infracción no lo llega a traer la policía de tránsito. Si por ejemplo tú tenés un cocodrilo, lo estás criando en tu casa y la autoridad se da cuenta, no va a llegar la policía de tránsito a detenerte, va a llegar la policía del ambiente. En nuestro país funciona una delegación, funciona un área policial que tiene que ver con el medio ambiente y es justamente para que se cumpla esta ley, ¿verdad? Dicho sea de paso, no deberíamos de tener en nuestras casas animales como pericos, tecolotes, auroras, como mascotas, porque estos animales prefieren la vida silvestre. Hay quienes quieren tener torogós de mascota en su casa. No se puede. Continuamos con el artículo número 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá por animal migratorio toda especie que en forma libre y cíclica entra y sale de los límites del territorio nacional sin importar su procedencia o si viene al país en periodo de reproducción o no reproducción. En El Salvador tenemos la dicha de que en los meses entre noviembre y diciembre vienen aves migratorias porque en el norte se comienza el otoño. Justamente hoy estamos en octubre. El otoño comienza en septiembre en el norte de América. Entonces el clima allá se comienza a poner helado, se comienza a poner muy frío. Entonces muchas aves comienzan a migrar hacia el sur. Y en el viaje que hacen hacia el sur, donde van hacia el verano, se quedan mucho tiempo estacionadas en nuestro país, en la laguna como el Jocotal o en la Alegría. O a veces incluso los vemos aquí en San Salvador, que andan un montón de aves que no son originarias de aquí y que solo van de paso, pero se quedan unos días en nuestros árboles. Entonces eso es un animal migratorio, ¿verdad? Que viene ya sea por reproducción o no reproducción, simplemente va en tránsito. Los pájaros vuelan hacia el sur porque en el norte, ¿verdad?, comienza el invierno. Luego, cuando en el sur comience el otoño y el invierno, que son épocas frías, entonces van a migrar hacia el norte y volverán a pasar. Otra ley que tiene nuestro país es la ley forestal. Esta ley forestal tiene en el artículo 1 por objeto establecer disposiciones que permitan el incremento, el manejo y el aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales y el desarrollo de la industria maderera. Los recursos forestales son parte del patrimonio natural de la nación y corresponde al Estado su protección y su manejo. Declárase de interés económico el desarrollo forestal del país desde el establecimiento de la plantación hasta el aprovechamiento final y todas sus formas de valor agregado. Asimismo, esta ley busca establecer condiciones para estimular la participación del sector privado en la reforestación del territorio nacional con fines productivos, quedando fuera de esta regulación las áreas naturales protegidas y los bosques salados. Interesante porque esta ley viene a regular la parte agrícola, la parte del territorio que se utiliza para el cultivo principalmente de café y algodón y otros cultivos de frutas que son para exportación. Estos están regulados por una ley aparte, la ley forestal. El Salvador ha adquirido compromisos a nivel mundial para la protección del ambiente y uno de ellos es el Protocolo de Kioto. Este es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir, a esto póngale atención, reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. No los puse acá, pero luego más adelante los voy a
digamos, a detallar. Los gases de efecto invernadero. Este protocolo fue firmado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, y firmaron 84 países. Entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. La ratificación de al menos 55 estados de la convención, y expira el primer periodo el 31 de diciembre de 2012, pero todavía está activo y nuestro país forma parte. ¿Para qué, digamos, sirve el protocolo de Kioto? Aquí, perdón que lo escribí mal. ¿Para qué sirve el protocolo de Kioto? Para regular la producción de gases contaminantes, y no solo gases contaminantes, sino toda clase de sustancia contaminante que repercuta con el cambio climático. Aquí podemos ver en el esquema, el dibujo que me encontré. Me fascinó mucho este dibujo porque veo derrame de petróleo, ¿verdad? Indicando que el petróleo está causando cambio climático en el planeta. Otro convenio en el que estamos suscritos es el llamado convenio CITES. Aquí en la imagen ustedes pueden ver un elefante levantado por una grúa. Esto es en África. Les cortan estos colmillos porque contienen marfil. Antes de poner esta imagen tuve que ver otras que son terribles. Busquen allí el marfil y los elefantes en África. Pueden buscar en internet y van a ver cómo este problema es terrible. Pobre elefante, le van a cortar los colmillos, se va a morir de dolor. Ya se ven deambular en África elefantes sin colmillos que no murieron por la operación de extraerles el colmillo y andan sin colmillos, que son sus mecanismos de defensa. El marfil que tienen en este colmillito es muy apreciado por la industria, y no este es el único elefante. Allá pueden ver otro al fondo que también ha sido víctima. El convenio CITES es el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de especies de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza. Aquí en El Salvador no puede una persona ir a la montaña, agarrar, capturar 5 garrobos y ponerse en la calle a venderlos. No, sí lo hacen algunos, pero no es correcto. Las autoridades deben aplicar la ley para que eso no suceda. El convenio CITES dice que es un acuerdo en el que El Salvador se ha comprometido a que nadie va a utilizar la vida silvestre para la venta. Las cosas que se hacen para el negocio, para la venta, están reguladas, por ejemplo la pesca. Y en el caso de las iguanas y los garrobos existen empresas que cultivan en granjas estos animales para poderlos comercializar, pero no se trata de ir a la montaña, de ir al cerro a traer los animales que están de forma silvestre, porque eso genera un impacto en el ecosistema que es terrible. Otra, digamos, convención en la que participa El Salvador es la UICN, que es la Unidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ellos tienen una lista roja de animales, y sobre todo animales que están en vías de extinción, pero también hay plantas en vías de extinción. Ellos tienen las siguientes categorías. Tienen la categoría de vulnerables, en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción, casi amenazados y en menor preocupación. Estas 3 categorías de especies están amenazadas, pero en distinto riesgo de extinción. Estas de acá, las de color rojo. Las de color anaranjado pueden ser que estén amenazados a un corto plazo, pero depende de su conservación y su cuidado. Y en amarillo, los que están fuera de peligro. En El Salvador tenemos al ocelote, un animal que está en vía de extinción. Se le puede encontrar todavía en escasos especímenes en el bosque El Imposible. Allí puede verse al ocelote que se cruza los cerritos. Él necesita mucho espacio para vivir y lamentablemente la presión de la urbanización lo ha echado, lo ha corrido, si es que no lo ha exterminado de muchas partes en donde él habitaba.
Otro animal que está en vías de extinción son los garrobos y las iguanas. Aquí tenemos uno en la imagen que ha sido amarrado de su hocico y va a ser vendido. Ya fue vendido, este animal ya está muerto hace mucho tiempo. Otros animales que están en peligro de extinción son las aves como las loras, los pericos y las guaras, porque la gente cree que tenerlos en la casa es divertido. Otros animales que están en vías de extinción son los conejos. La gente los caza para comérselos. Antes, aquí en San Salvador, en algunos cerros como Loma de Mónico, que habían mexicanos, había un montón de conejos. Hoy ya esa loma es una loma que está llena de casas, casuchas, y el animal pues ya se extinguió en esos cerros, ya no existe. Hemos llegado al final de esta clase, jóvenes. Excelente jornada. Recuerden que hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar lo que tenemos y sobre todo hay leyes que regulan nuestro comportamiento. Es nuestra obligación cumplir con las leyes que protegen el ambiente, la fauna silvestre. Es nuestra obligación. Que tengan un buen día.